que estamos aquí hoy entonces. Bueno, estamos aquí. Buenas noches a todos. Bueno, nada, arrancamos al principio ya, ¿no? Estamos... Sí. Ya hace incómodo todo el arranque. Como quien fue que me contó el otro día que... ¿Quién fue? ¿No fue Daniel? Que de repente... Ah, sí, que lo mandaron, hizo todo un material de stand-up, salió un público y estaban grabando, el público la partió y después le dijeron, coño, no estábamos grabando, ¿puedes volver a salir? Qué horrible. Y obviamente no, nada funcionó. Claro, no. Maldita sea. Mató la vaina y no. Bueno, estamos hoy aquí en este bello podcast para hablar del formato del Late Show en particular, que es un formato legendario, histórico y que ha sido una... como digo yo, y la gente se burla de mí ya, una parte clave del ecosistema de la comedia. Y de la televisión. De la televisión. Total. Es una vaina importantísima que tiene muchísimos años y que más bien ahorita después podemos terminar un poco el episodio hablando del debate si ya ese formato caducó y estamos todos mal pegados tratando de hacer más late shows. Pero bueno, para arrancar por ahí, aquí estamos con Alex. Bienvenido, Alex. Hola, una vez más. Además, hemos grabado este intro 3 veces, pero no importa. No, o sea, sí se puede. Pero me decías que tu productor o tu guionista hizo un research. Hizo un research de 14 páginas y que ya está bien, pues. Y lo leí, en verdad está súper cool. Y bueno, voy a marcar algunos puntos importantes para hablar. No vamos a hablar de todo. De repente después publicamos el research así en el newsletter o algo así, porque en verdad hay mucho material interesante. Pero podemos arrancar por definir un poco y que lo conversemos entre ambos. ¿Qué es un late show? O sea, el formato. El formato. ¿Qué contiene? ¿Qué lleva? Yo creo que el formato está súper identificado, ¿no? Es un show donde el primer bloque es el presentador que hace una especie de monólogo donde se repasa las noticias del día o de la semana, sea cual sea el formato. Estamos hablando por lo menos el de todas las noches. Es como luego lo que viene luego de las noticias para que la gente como que antes de acostarse como que refresque un poco. Luego de ese primer bloque, el segundo bloque siempre se dedica a algo en especial, algún sketch, alguna cosa, alguna actividad con algún invitado. Sí. Luego viene 2 bloques de solo entrevista, a veces el mismo invitado, a veces son 2, a veces son 3, dependiendo. Y el último bloque siempre es un invitado musical. Ese es el clásico. Ese es el clásico. Con el asunto del traje, el escritorio, ¿sabes? La banda en vivo. Exacto. Entonces, ¿qué define? Un host, eso es importante. Sí, siempre blanco. Un host. Por buen tiempo fue así. Acá, en Estados Unidos, blanco. Aunque está el caso de Arsenio Hall, que es burda interesante. Vi un especial ahorita, pero no me adelanto. Ya llegamos para allá. Entonces, un host, un monólogo de intro, ¿sabes? Eso tiene sentido. Sí. Banda. A veces un sidekick. A veces un sidekick, pero no todos tenían. No. Pero siempre hay un elemento. A veces el sidekick es el mismo músico. Eso pasaba mucho. Porque está la banda. Usualmente es una banda como de big band, de jazz. Algo que le meta como ánimo a la vaina. Y después está el hecho del formato del sofá y el escritorio. Claro, y los invitados y la conversación. Exacto. Ahora, tú mencionaste algo. Yo quiero hablar un poquito de por qué este formato tuvo sentido y cuál fue la lógica en un principio cuando NBC, que era el canal que de alguna forma aquí en Estados Unidos fue el pionero en el formato. Y desarrolló el formato. Entonces, hay que hablar primero del hábito de consumo del televidente norteamericano. Y de muchos en el mundo, porque mucha televisión en el mundo está influenciada por esa misma dinámica. Y ese hábito de consumo está marcado por algo que tú mencionaste ahorita, que es el noticiero. El noticiero, que es algo casi que obligado para si tienes la concesión de canal de televisión abierta, que es el masivo, o en esa época era lo único, tú estabas obligado a tener un noticiero para informar a la gente de las noticias locales y nacionales a las 11 de la noche. Entonces ese noticiero dura media hora. Y ese noticiero era la línea que dividía el primetime del late night. Exacto. Primetime fue lo primero que utilizó, porque volvemos al hábito de consumo, era donde estaba la gente ya en su casa y no se había todavía acostado a dormir la mayoría de la gente. Capaz, exacto. Alguna cena, entonces ¿qué es ese horario? Usualmente hay debate, pero es entre 8 y 11 de la noche. Ese es el primetime de los canales de televisión. Estamos hablando ahorita obviamente mucho del East Coast, porque eso también variaba con el tamaño del país, que tiene 3 usos horarios, pero horario East Coast era de 8 a 11 de la noche, el primetime, y eso era al principio, cuando las cadenas de televisión estaban empezando, eso era lo que
a lo que le dedicaban. Claro, y a lo que acostumbraban a la gente. Entonces tú sabías que a esa hora del prime time o te ponían las mejores sitcoms o los mejores dramas, y de hecho a veces era una noche solamente de comedia. NBC desarrolló los jueves de comedia o la noche de ver, pero también venía siempre de la comedia, venía el drama, a veces de un, no, ¿cómo se llama? Los Law and Order o los ¿cómo se me fue el nombre de estos de NCIS, sí, claro. Y antes eran soap operas y vainas, incluso Dallas, había formatos de variedades, pero en esa época era como un gran patrocinante patrocinaba el formato. Y que el show de Coca-Cola, y era esa era la manera que ellos. Entonces, y aquí va una parte importante: la necesidad y el nacimiento del formato Late Show viene por una necesidad del departamento de ventas y de marketing del canal de NBC, que era cómo podemos, ya el prime time lo tenemos solucionado, pero después del noticiero, a las 11:30 de la noche, tenemos un horario de media hora, una hora, que todavía la gente está más o menos despierta. Exacto. ¿Qué podemos hacer aquí? Y ahí es donde se le ocurre, oye, ¿qué tal si creamos distintas secciones para no tener que vendérselo a una sola marca, sino tener varios patrocinios de secciones y cosas así? Fue un interés comercial. Bueno, y por el horario tampoco es un contenido necesariamente para toda la familia. Podías tener un pelín más de... Podías tener, exacto. Capaz en esa época no se fijaban tanto en eso, no eran tan edgy. No eran tan edgy, pero sí había... sí se aprovechó. Pues. Sí había un tema de que, bueno, podemos volvernos un poquito más locos porque todavía la gente le está parando al prime time. Entonces dejamos aquí lo que un pelín hay que sale. Sí. Entonces, eso es realmente lo que determina el nacimiento del Late Show. Ya existían proyectos, aquí lo pone Pedrito, había uno llamado en NBC The Fight Emerson Show y el Broadway Open House, que eran experimentos que se hacían, pero no necesariamente de Late Show, sino de un formato que podía dar una impresión de lo que esto terminó siendo. Pero el verdadero fue el primer programa de NBC que no se llamaba todavía The Tonight Show, se llamaba como que NBC After Hours, una vaina así, fue Steve Allen. Ese fue el primer formato que yo diría, ok, este es un formato bastante cercano al Late Show. ¿Por qué? Creo que porque también llevaba mucho entrevistado y era como más hablado, ¿no? Exacto. Era como una conversa, más un talk show que... Sí, pero tenía el tema del sofá, el comediante, el personaje que podía inventar loqueritas y se les permitía, y esta idea, que también hablamos de los invitados y las bandas, todo era un objetivo promocional, lo que llaman aquí el plug. Si tú estás yendo para allá es porque tienes un libro, un nuevo show, una nueva película, un nuevo disco, y por eso estás tocando. Y era como que aprovechemos la oportunidad de todos estos artistas o todos estos proyectos que hay que necesitan pantalla para promocionar, para llenar el espacio. O sea, ese era como que el concepto. Y así nace el peo. Entonces Steve Allen es el primero. Y es creo que se hace relevante porque fue el primero. Claro. Pero después viene Jack Parr, que aquí lo tenía. Sí, creo que Jack Parr es el que arma mucho mejor el formato antes de que llegue con el tiempo Johnny Carson. Pero no sé si de Jack Parr pasó Johnny Carson directamente o pasó alguien más. No, bueno, ¿Alguien más? Vino Jack Parr, aquí lo tengo déjame revisar las notas. Steve Allen arranca en el año 54, que es la fecha que nació mi mamá, por eso la marco importante, y duró 3 años, hasta 1957, el programa. Y después lo sucede, y ya lo convierte en el Tonight Show, con Jack Parr. Jack Parr era un poco más el que tú estabas mencionando, como el más intelectual. Claro. El tipo que hacía comentarios un poquito de la actualidad y que no necesariamente, aunque era comediante, no necesariamente tenía fama de ser la mejor persona del mundo o el tipo más fácil de llevar. ¿Ok? Y una de las vainas que él tiene, que es brutal, es histórico, es que hubo como unos cambios ahí que no le gustaron y él renunció en vivo. En vivo. Él agarró y dijo, yo aquí, ¿qué? Y como a las 3 semanas volvió y dijo, no, mentira, yo volví. O sea, fue como un tema ahí de que se arrepintió, pero la perdió, se le pasó un pelín lo de Chappelle, creo yo. Pero tuvo ese elemento como de que él fue el que terminó de establecer el formato, la estructura. Exacto. ¿Ok? Él termina de decir, no necesariamente como un visionario, sino este es el show que quiero hacer y a partir de ahí se empezaron como vamos a tratar, y esto es solo en NBC, los otros canales todavía ni siquiera estaban intentando. Gente tardó en meterse en ese peo. Juego es como
Y después, Cuando Microsoft intentó sacar la competencia del iPod, que tardó años. déjame leer lo que puso Pedrito porque no se reche. El Tonight Show de Steve Allen de 1954 a 1957 fue esa la fecha. En este programa se solidifica el formato del Late Show, monólogo, un plato sencillo con un escritorio y un invitado musical. Además, incluye un invitado para entrevistas. Okay. Fue sucedido por Jack Paar de 1957 a 1962. Y lo consideraban un genio. Tenía una capacidad magnética de conectar con la audiencia, pero también una personalidad fuerte. Renunció en vivo, incluso aunque volvió brevemente. O sea, puede ser tipo un medio Renio Tolina. Era un ese poco tipo así. de carácter que tenía Renio. Y que quería, no solo era un personaje para tener un programa de televisión, sino que quería tener un impacto sobre la sociedad. Y en eso Renio Tolina era claro, ¿sabes? Yo creo, y ojo, Renio Tolina, aunque el programa de Renio Tolina era de noche. No sé, pero él fue en ABC. Pero era un late show. Pero no sé si era yo creo que era un toco, pero recuerdo la imagen de tener un escritorio. De escritorio, exacto. Yo creo que él se influenció mucho probablemente por esto, Sí, pero no necesariamente si el horario era de Claro. noche. No estoy seguro de eso lo podemos averiguar. Y qué tan importante era estar en la noche, porque Exacto. capaz la gente desestimaba, bueno, estás en la noche, o sea, no es nada. Bueno, como había algo de eso, que los ratings no eran los más altos, Claro. porque la gente ya muchas se iba a dormir, pero te hablan. Hay un documental que recomiendo, voy a aprovechar para hacer el plug, que se llama The Story of Late Night. Y ese lo publicó CNN en el 2021. Tiene como Fueron 10 como episodios. varios, exacto, sí. 10 episodios de media hora, brutal. O sea, es una vaina que yo que déjame ver uno para más o menos recordarme. estuvo Los vi brutal, todos. estuvo brutal. Está en Max, porque ahorita como CNN lo Claro. compró Warner y Warner lo compró Discovery es una vaina que ya ni sé, pero en Está en HBO, en Max, está el documental altamente recomendado para que entiendan la vaina. Pero bueno, esto nos lleva al año 1962 cuando NBC dice, coño, vamos a buscar tenemos que hablarle un poco más. La preocupación que había era que Jack Paar era muy lo que llaman aquí coastal elite, ¿sabes? Era como que muy... Necesitan alguien que más de la gente. Alguien más de la gente Claro. y del pueblo y de Middle America. Y ahí se traen a Johnny Carson, Okay. que lo ves en los primeros episodios, era un niño, ¿sabes? Sí. Un carajito, ¿sabes? Un Flaquito. carajito. Y bueno, Johnny Carson yo creo que no hay discusión que todo el mundo lo considera como el más grande de todos con respecto a impacto e influencia. Total. Y eso no tiene que ver con que sea el más grande realmente de todos. Eso podemos debatirlo. Yo creo que la vaina es que era el único. Exacto, ese es el rollo de toda la etapa de él. Y que la parte como de los del poder que llegó a tener, de que él llegó a un momento donde ya más adelantado en el formato, ya él decía, no, yo solo vengo que sí martes y miércoles. Sí. Y luego pongan invitados aquí a hacer el programa por mí. Sí, la historia te cuenta que al principio no le iba tan bien y había preocupación, incluso querían cancelar el show, no estaba agarrando, pero como pasa en todos los casos, le pasó a Leno, le pasó a casi todo, que no arrancan también a Conan también y de repente pum, le agarran el tumbado al show y se convirtió en un kingmaker. Seinfeld es uno, Sí, Bill Maher sí. es otro, hay muchísimos, Arsenio Hall, hay muchísimos comediantes que su vida cambió y en este documental lo ven de gente que decía, mira, yo estaba viviendo en mi carro, me presenté en Tonight Show y al día siguiente tenía 10 ofertas. Claro, porque es lo que tú decías, que era el único. Y aparte que en esa época te veía un Tonight Show normal de un miércoles, te veían 30 millones de personas de un solo Exacto. golpe, no es como ahora. Que te ven dos con suerte. Exacto. Entonces también en el formato, creo que él es el que empieza también a agregar este asunto de los stand-up, o sea, que mezcla, hace un espacio para que venga gente y ahí es donde comienza todo ese asunto de que tú dices, ok, me vieron, voy, y él tenía como varias señas. El ok era como que, ok, Bien. listo, te hacen esto. Seinfeld siempre lo recuerda, cuando Sí. yo voy y me hizo así, listo. Y la otra seña como... La de 20. La de 20 para el sofá. Eso ya era... Ya era coño, y estoy Listo. aquí relajado. Y en efecto, al día siguiente, exacto, las ofertas y ofertas para hacer algún programa de televisión. Un sitcom, ¿qué quieres hacer? Ya, si le gustó a Johnny, está on board. Exactamente. Y cuando viene la época del Tonight Show de Johnny Carson es cuando los otros canales dicen, ya, nos tenemos que poner las pilas y empiezan a competirle y a poner programas que no nos recordamos ni vamos a mencionar porque no fueron tan trascendentales todavía. Yo creo que estando todavía Johnny, creo que uno de los grandes escándalos fue cuando le ofrecieron a... Coño, ahora se me va el nombre. Merv Griffin. Hubo uno que el primero que compitió fue Merv Griffin. No, pero a la mujer comediante, claro. la mamá Melissa. Faye, ¿no? ¿Ah? Faye.
No, No, ahorita se me olvidó, coño. Caramba. Vamos a buscarlo. No están los apuntes. La de Entertainment, claro que sí. La que era la John Rivers. Gracias. John Rivers era como una consentida de Johnny y le hacía el quite. Y estaba, era toda la etapa de la primera mujer que hacía comedia y que era completamente así, sincera y, ¿sabes? El nombre era como guest host. Ajá. Que lo traía, o sea, cada vez que él no estaba, era John Rivers garantizado el guest host del Tonight Show. Entonces, al parecer viene, ahora no recuerdo si fue Fox, ahora estoy confundido. Fue 100%. Fox que le ofrece a ella su propio show y ella emocionadísima acepta y esperaba que Johnny ¿sabes? Le apadrinara o la felicitara y para Johnny fue una... No le habló más nunca. No le habló más nunca y tuvo vetada del Tonight Show hasta que regresó Jimmy Fallon, que la pudo volver. Pero para él fue una traición. De hecho, ella dice que lo llama y ella dice que no la atendió y que más nunca porque ella tuvo su propio late night. Y ese late night de ella también fue medio saboteado porque Johnny a lo machirulo ahí decía, mira, el que vaya para este show no puede venir para el Tonight Show. Johnny decía a los comediantes, si ustedes van y se presentan con John Rivers, más nunca viene al late. Entonces la mató. Esa etapa de Johnny Carson es como que la más ahí radical. Johnny Carson tiene un lado súper oscuro. Sí. Súper oscuro y los cuentos han salido después de ese lado que era como muy posesivo. Sí. Y el cuento que lo ponen en este documental es que ella estaba esperando que como que fuese la sucesora de Johnny Carson y ella se va enterando que eso no estaba ni cerca en los planes y que habían otros nombres como Letterman y como Jay Leno que eran los que estaban ahí figurando y ella que ya va, esto no puede ser y ahí fue que Fox le hace la oferta, ella acepta, va y le cuenta y Sí, ahí es donde se pone todo el cuento como interesantón, es en quién viene después, porque bueno, obviamente con el formato, con el éxito de Tonight Show aparece The Late Show, donde empieza a Letterman, que es el que viene después de Johnny. Exacto, y Letterman era el favorito de Johnny Carson. O sea, y Letterman tuvo un day show, un morning show, que fue una vaina loca, le fue malísimo. Y intentó actuar también, ¿no? Un sitcom. Y es Johnny Carson el que le dice, mira, a las 12:30, cuando se acaba esta vaina, nadie está haciendo nada. Haz lo que te dé la gana. Y es un horario rudo, pero yo te estoy dando el lead-in, que es algo importantísimo. Toda la gente que estaba viendo el Tonight Show iba a ver. Y aquí ya no había el noticiero por medio, era directo al otro. Y ahí es que empieza en NBC de Letterman a hacer el Late Show. El Late Show. El Tonight Show y después está el Late Show. Exacto. En un estudio pequeño, no es lo que... Sí, es como que... Pero bueno, ahí Letterman agarra también como una audiencia mucho más joven porque se pone malandro, se pone a hacer cualquier mamarrachada que Johnny ya no hacía, pues. Sí. Johnny era una comedia super safe, tenía que ser el personaje que adivinaba el futuro, tenía su monólogo, Ed McMahon era su sidekick. Creo que hay una etapa muy cool que es que, bueno, Johnny era muy cercano a todo lo que era el Rat Pack, ¿no? Entonces, tener a Sinatra, bueno, todo yo vuelo cada vez que Don Rickles iba de invitado, era como una joya maravillosa porque tenían una interacción muy, muy cool. Entonces, pero luego se queda como en ese tipo de invitados y Letterman va para el otro lado. Sí, se pone más... Yo creo que también hay un tema generacional. Total. De la misma manera que de repente Chatén se refiere a Letterman, como de repente voy a tirar pegada, tú y yo nos podemos referir a Conan. Totalmente. Es como que cada generación tiene el suyo. Y para mucha gente, para lo de repente la generación un poco más de edad de Chatén era Johnny Carson, pero después llegó Letterman y ese definió a mucha gente, incluyéndome a mí. Yo era muy fan de Letterman cuando empecé a ver los Late Shows, me encantaba. Yo tenía incluso, ahorita he hecho el cuento, una dinámica de cómo tratar de ver los dos Late Shows cuando vivía en Estados Unidos en esa época. No, porque tampoco valía la pena grabar porque también son, ¿sabes? Caducaban. Es que era como que, ok, mi plan era, ya que entré en la vaina, era el monólogo de Jay Leno y después saltaba a ver a Letterman. Ese era yo decía, este es el hack, porque los monólogos de Leno, y eso lo podemos hablar, son insuperables. O sea, a mi parecer, no hay nada mejor que esos monólogos. Y eso tiene una razón de ser. Bueno, que eso fue continuando con la historia, eso fue lo que pasó cuando Johnny Carson anuncia que se retira, todo el mundo sacó la cuenta, bueno, viene Letterman. Y no, hubo una jugada interna. Es que él ni siquiera anunció que se retiraba. Era NBC planificando y que, bueno, tenemos que prepararnos
ahí qué va a pasar. Entonces, bueno, ¿quién va a ser el sucesor? Y empieza toda esta conversación de entender quién podría ser el sucesor de Johnny Carson. Y Que es muy loco que Johnny Carson no tenga nada que ver con su sucesor. O sea, es como Sí. que el canal que no me importa tu opinión, porque el par de veces como que dijo que no, a mí nadie me consultó. Nadie Sí. me consultó, coño, tengo 30 años aquí, soy el líder y nadie me pregunta, coño, ¿quién crees tú? No, nadie. Y probablemente ese fue parte del problema. Era como que han debido de repente involucrarlo. La expectativa era, en un buen momento, que iba a ser Letterman. Esa era la expectativa de la gente, porque Carson era su favorito y él estaba en el Late Show. Entonces, bueno, ya venía. Pero de repente entra Jay Leno, que en ese momento además era amiguísimo de Letterman. Y recurrente, tenían en el, dinámica. y recurrente en el Tonight Show como estando pero. Y cuando sucede lo de John Rivers, Ajá. la solución es, bueno, tenemos que buscar another guest host. Y es Jay Leno. Ya no puede ser Letterman porque está acá arriba, en su propio show. Vamos a traernos a Leno como guest Sí. host. Y Leno la empieza partía. a partir, y a partir, y a partir. Y ahí es donde sucede esta media controversia donde le anuncian que el sucesor va a ser Leno. Y eso es como una puñalada, no solo para Letterman, eso fue una puñalada para la sociedad en general americana. Y aquí esto es un capítulo interesante de la televisión porque ahí es donde comienza de la guerra de los La late guerra. night. Completamente. Hay una película, de hecho, de televisión donde hay cuentos de que la manager de Lennon como que lo esconden en un closet, En un closet. para escuchar la conversación de lo que había pasado y toda la traición. Letterman se siente traicionado. El final que le dan el Tonight Show a Jay Leno, Letterman le dice a NBC, ¿saben qué? Jódanse. Y es CBS cuando CBS. por fin dice, ¿saben qué? Mira, te voy a dar el Ed Sullivan Theater aquí en Nueva York y vamos a hacer esto y boom. Boom, exactamente. Y ahí sí comienza el peo de los ratings, porque antes el Tonight Show estaba solo. Pero ahora con el Late Show de Letterman, sí la vaina, aunque creo que la mayoría del tiempo que estuvieron, Lennon ganaba. O sea, yo creo que Jay Leno... el tema, mira, eso está en el documental. Era Letterman el campeón de los ratings. pero cuando arrancó, pero después no, creo que Después cambia Sí, sí. por un evento en particular. Exacto, el de Hugh Grant. El de Hugh Grant. ¿Sabes ese cuento? No. Hugh Grant, marico, está en el pic. O sea, aparece es el niño bonito de creo que era 4 bodas y un funeral, la película Sí. que lo hizo como famoso y todo el mundo, y es casado con Elizabeth Hurley, Claro. divina, y de repente aparece, lo cachan con una prostituta. Ah, claro, ya, exacto. Y ese día él estaba Pautado para ir al Tonight Show. y él fue. Marico. Leno lo llama, te echa el cuento y le dice, chavo, mira, o sea, puedes cancelar, pero Claro. de repente ven y echa el cuento y ya. Y obviamente el tema el morbo de el la morbo vaina y mediático tal. y ese evento y como lo manejó Leno, porque Claro, hablaron. la primera pregunta es que, ¿qué coño estabas What the pensando? hell were you thinking? Es verdad. Eso cambia, eso ahí, pum. Es que te lo muestran ahí con data, eso cambió la vaina, generó una tensión en Leno y ahí The Tonight volvió a dominar. Es verdad. A dominar completamente hasta Colbert, literalmente. Fue Colbert el que le quita ese dominio al Tonight Show. a NBC y al Tonight Show. Pero entonces, para no saltarnos a todo el peo, en ese momento empieza esta controversia, le dan a Leno la vaina y otra cosa que confirmé en el documental, o no me acordaba bien, era que Leno también le costó al principio. Cuando arranca el Tonight Show de Leno, claro. los ratings se van para abajo, empiezan a dudar, sale el presidente de NBC de ese momento diciendo, me arrepentí, dije, coño, hemos debido quedarnos con Letterman, y empieza todo ese dilema. Pero bueno, pasa este evento y, ojo, yo me acuerdo, ya hablando de consumidor de esos late shows en los finales de los 90. Yo me vine a vivir a Estados Unidos así de intercambio en el año 97. Yo tenía 18 años. Y para mí ahí fue que yo descubrí toda esta vaina real, Claro. de prender la tele en la noche y saber que yo podía ver Tonight Show, el Late Show de Letterman y Aparte que era como el Daily Show después. Era como que todo estaba ahí. Y era como emocionante porque pasaban cosas ahí. O sea, Y- era como que... Leno se hace muy famoso con sus monólogos. Y eso es una vaina que también se dan cuenta los productores y dicen, chamo, la estás partiendo con los monólogos, contrata más guionistas para que te escriban más chistes y ese monólogo que usualmente debería durar 2 minutos, ahora va a durar 10. Claro. Y esos monólogos de Letterman eran impresionantes, De ¿verdad? Leno. De Leno, perdón. Eran impresionantes, ¿verdad? Que no hay ninguno. Ya hay otros que me parecen que son mejores
o sea, Conan, los monólogos de Conan a mí me encantan, pero es él. Claro. Sus guionistas ayudan. En el caso de Letterman es que tenía a los mejores guionistas escribiendo unos chistes impresionantes de actualidad, de vaina, no sé qué. Entonces, eso lo hacía brutal. Lo que pasa es que Letterman, en cambio, tenía más maldad, tenía más, más espíritu. Y también los monólogos empiezan como, bueno, creo que Carson ya tenía eso del de premisa, remate. Premisa, remate. O sea, era bam, 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 y van pasando como capturando todo eso. En cambio, capaz Conan era como más conversado, Sí. o luego lo que tenía Craig Ferguson, que nos estamos adelantando, pero él ya no tenía ni siquiera chiste, era como que libre la vaina, y era como divertido. También empieza en estos dos, era a identificar los beats de comedia, o sea, cuáles eran los beats de comedia de cada uno. Por ejemplo, Leno, más allá del monólogo, también tenía la partida con el asunto del Man on the Street. Man on the Street, donde, bueno, exponía la ignorancia del americano en cualquier vaina, y lo de los headlines. Los headlines, Que los clasificados, ¿no? Lo estábamos hablando hoy justamente. Los clasificados. Ah, O sea, vaina, y aparte, y otra cosa que la gente tiene que entender es que, claro, para hacer un programa de esto y tener toda esta vaina, era, exacto, el grupo de guionistas no pasaba de 15 carajos buscando ideas para cada una. Y Letterman le fue demasiado bien con las cosas que hacía en la calle, ¿no? Que si se ponía a un McDonald's a joder con la gente. pidió 1 millón de tacos en un Taco Bell. El top 10 de Letterman era famoso también. Sí. Entonces, como ibas identificando esas cosas que luego los otros iban a desarrollar también, los más modernos, que sí, Carpool Karaoke o qué sé yo, o Fallon con los instrumentos infantiles, cosas así. Entonces era como que hay que desarrollar una vaina que identifique como host y que sea tu marca para siempre. Mira, highlights de esa época de los late night, sobre todo Letterman. Letterman tiene varios highlights de esa época. Uno, la entrevista con Madonna, tenía como una rencilla con Madonna. Madonna, creo que ese programa se tira como 19 Fox, que era como que una vaina así. Madonna era súper. Luego, Drew Barrymore mostrándole las tetas, mostrándose en el desk, también como otro momentazo. Cher también tenía como tirria con Letterman y sin embargo iba y le enfrentaba. Sí. Y bueno, el de los mucho más en el inicio, todo el peo de Andy Kaufman con el luchador que le da la cachetada y entonces todo el mundo no sabe si es verdad, si esto es parte de la locurita de Andy Kaufman. Son como momentos como históricos de Letterman. De Conan. De Letterman hay 2 más que creo que son importantes. Uno es con lo del 11 de septiembre. Él fue el que volvió primero, se lanzó como un speech y abrió como el portal y que, ok, se puede volver. Y todos los demás late shows volvieron. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.